Esta mujer en su juventud se enamoró de un chico al cual su familia no le cayó bien, pues lo vieron como muy poca cosa para ella y no la dejaron estar con el hombre. Pero para negarle esto, la encerraron durante 25 años. Esta mujer pasó 25 años sin ver la luz del sol, con muy pero muy poca comida, sin bañarse, sin cortarse el cabello, cubierta de excremento y cucarachas. Y todo esto gracias a su propia madre. El día de hoy te contaré cómo esta mujer pasó de ser una chica normal a ser una prisionera maltratada por su familia y llegando a pesar tan solo 25 kilos. Sin nada más que decir, acompáñenme a conocer el siguiente antecedente, el caso de Blanche Monnier. Blanche era una mujer muy atractiva que vivía junto con su familia en la ciudad francesa de Poitiers. Era perteneciente a la aristocracia francesa del siglo XIX. Venía de una familia bastante acomodada y respetada. Su padre había sido decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano, además de participar en varias sociedades y obras caritativas, había ejercido como subprefecto de Porche-Teniers. Esta mujer llevaba una vida normal, era de buenos recursos económicos, tenía una vida muy tranquila. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué su familia le hizo eso tan horrible? ¿Por qué esta mujer fue encerrada? ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que en 1876 Blanche conoció a quien consideró que era el amor de su vida. Se trataba de un abogado mayor que ella, pero que se encontraba sumido en la pobreza. Blanche cayó enamorada perdidamente de este hombre y quería casarse con él, pero su madre no se lo aprobaba. Ella le decía que era muy poca cosa y un hombre que no tenía ni un centavo no era apto para una joven de la aristocracia. Pero Blanche estaba tan enamorada que quería irse con él. Así que un día de repente la mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Sus padres buscaron excusas para liberarse de las preguntas de los vecinos y encubrir la mentira, hasta que de a poco todos se fueron olvidando de su existencia. La joven simplemente había desaparecido. La madre de Blanche empezó a dar explicaciones tiempo después a todo lo que le preguntaban por su hija, pues la madre aseguró que Blanche se había vuelto loca, que tenía una enfermedad mental, pero no la querían llevar a un hospital psiquiátrico, así que la mantenían en casa, pero no le faltaba nada, tenía todas sus necesidades y era bien atendida. Pero esto era una gran mentira, ya que en realidad la historia no era así, era todo lo contrario. Mediante una de las ventanas de la casa, una vecina escuchó una voz, y esa voz contaba que la habían encerrado sin razón, que estaba preocupada y pensaba cómo saldría de ese lugar. A la vecina le pareció muy extraño esto y fue a la casa para preguntar. A esta la atiende el padre de Blanche y le dice que su hija se imaginaba que era una prisionera, ya que su estado mental estaba empeorando cada vez más, y al poco tiempo la ventana quedó totalmente cerrada. En 1885 los padres de Blanche se encontraban lamentando la muerte de su hija. Decían que había fallecido debido a su estado mental. Esto se lo decían a todos, pero todo cambió cuando el 23 de mayo de 1901, 25 años después de su desaparición, un fiscal de París recibió una carta con detalles espeluznantes e incluso increíbles. La carta era anónima y decía lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Monnier, privada de comida, que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sus propios desechos. Finalmente se supo que esta carta fue escrita por una de las sirvientas del hogar, una joven que había llegado como reemplazo de otra sirvienta que se había ido hace poco. La familia Monnier ostentaba una excelente reputación. Louise Monnier, madre de Blanche, ya era viuda, tenía 75 años y gracias a sus labores en la ciudad había recibido un premio del Comité de Buenas Acciones. Al lado de la casa de la madre vivía el hermano Marcel, también considerado un miembro activo y valioso de la sociedad. Finalmente, el fiscal parisino decidió enviar al comisionado central, un hombre de apellido Bucheton, para que investigara el tema.
Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Boucheton junto a otros investigadores se dirigieron a la casa de los Monnier. Si bien al principio no encontraron nada extraño, Louis presentó numerosas objeciones cuando los investigadores quisieron ingresar a una habitación ubicada en el segundo piso. Sin embargo, a fuerza de insistencias, lo lograron. En cuanto la abrieron, comenzaron a percibir un hedor que era tan fétido que Boucheton debió dar un paso hacia atrás, mientras el olor se le impregnaba en la nariz y la garganta. La oscuridad del cuarto era como un manto negro que impedía divisar su interior. Boucheton caminó hacia una ventana que daba a la calle con la intención de abrirla y que circulara el aire, pero no pudo. Tanto las ventanas como las persianas estaban cerradas con cadenas y candados, y una lona a modo de cortina impedía que entrara siquiera un pequeño rayo de luz. Tras violentos intentos, el comisionado logró abrir la ventana y pudo finalmente contemplar un espectáculo sacado de una pesadilla. En un rincón de la habitación, sentada sobre una cama de paja, había una mujer desnuda, rodeada de excremento, insectos y restos de comida. Esta mujer era Blanche. Boucheton quedó aturdido al contemplar un esqueleto humano real, como llegó a describirlo. Se hallaba tan desnutrida que, según las crónicas de la época, los muslos se habían reducido al tamaño de la muñeca. Pesaba solamente 24 kilos. Según declararon los testigos, cuando entraron a la habitación se levantó un olor pestilente. Las sábanas estaban soldadas al colchón y tenían mucha suciedad. Allí había una masa sin forma, estaba allí secuestrada. Ella se acurrucó y se negó a mostrar su rostro. Blanche no podía comunicarse. Los 25 años encerrada sin ver la luz del sol, comiendo restos de comida y sin entablar diálogo con casi nadie, la habían dejado fuertes secuelas. Los policías intentaron hablar con ella, pero solo contestaba con gritos, mientras le intentaban poner ropa para llevarla a un hospicio de salud mental. Estaba aterrorizada ante el panorama de tantas personas en su habitación, pues durante su calvario solo había visto a su familia y algunos sirvientes. El pelo de Blanche no había sido cortado durante todo su encierro. Al parecer no podía ni bañarse. Las uñas tampoco habían sido cortadas y sus manos parecían garras. Los testigos detallaron que la mujer vivía en un infierno lleno de sobras de comida, de huesos de aves de corral y de carne. O sea, pueden imaginarse cómo estaba esta mujer, que durante 25 años no pudo bañarse, no se cortó el cabello, no pudo cortarse las uñas, o sea, estaba en una terrible situación. Su cuerpo estaba cubierto de una costra formada por suciedad, y habían bichos por todos lados. El abandono era tal que tenía gusanos que medían más de 4 centímetros de largo. También tenía piojos y cucarachas caminando por su cuerpo. La humedad del cuarto era tanta que habían hongos crecidos en su interior. Debido a su debilidad, le era imposible levantarse. Con ayuda de sus rescatistas, Blanche logró bajar las escaleras y fue transportada en una ambulancia a un centro de salud. En su cuerpo, más allá de todo esto, no habían rasgos de heridas ni contusiones. Inmediatamente las autoridades disputaron la detención de los familiares, Louis y Marcel. Descubierto su crimen y ante los insistentes interrogatorios, la salud de la madre se deterioró y el 9 de junio falleció, luego de haber sufrido un ataque al corazón. Antes de morir, Louis había asegurado que amaba tanto a Blanche hasta el punto de sacrificarse por ella, y le echó la culpa del estado de su hija a la negligencia de los sirvientes. O sea, dijo que su hija había pasado todo ese infierno durante todos esos años por culpa de los sirvientes y no por culpa de ella. Sin embargo, se cree que la joven había querido escapar, porque uno de los paneles de su puerta llevaban rastros de haber sido reparado recientemente. A su vez, en las paredes de la habitación se podían leer diversas inscripciones como libertad. Otra de los escritos decía: hay un favorito en la casa y no soy yo. Es muy lamentable verse obligado a vivir y morir en una mazmorra. También encontraron dibujado en lápiz y en tinta sobre la pared corazones traspasados con flechas y cruces, emblemas de sufrimiento. ¿Veré alguna vez la libertad? ¿Seguiré en una mazmorra?
Eran algunas de las preguntas que se hacía Blanche antes de perder la cordura completamente. La sociedad francesa enloqueció con la noticia. Rápidamente comenzó a circular la teoría de que Blanche había sido condenada por haberse enamorado de un hombre que no tenía fortuna. El juicio por el secuestro y encierro de Blanche inició en octubre siguiente, y en él participaron innumerables testigos. Solo en la instrucción previa, el juez había recibido 160 testimonios de personas que habían tenido relación con la familia Monnier. Hubo vecinos que contaron los gritos que provenían de la mansión, y otros describieron a Blanche en la previa a su encierro. Ella era dulce, amable, fina, alta y nunca la vi hacer ninguna excentricidad. También varios empleados de la casa y algunos hasta aseguraron que tenían órdenes de nunca abrir la ventana de la habitación. Ante la insistencia de por qué no habían realizado la denuncia, que por qué se habían quedado callados, todos se excusaban en el miedo que sentían a perder su trabajo. Si bien durante el juicio se determinó que la madre de Blanche, ya fallecida, era la culpable de su secuestro y encerramiento, a Marcel, su hermano, se le consideró cómplice. Se le condenó finalmente a 15 meses de prisión. Una vez terminó su condena, Marcel pasó sus últimos años en una mansión de los Pirineos hasta que murió en 1913. Blanche fue enviada a un hospital psiquiátrico donde no logró recuperarse y murió también en 1913. Todo por alejarla de un hombre, por no permitir el romance de esta mujer con un hombre de bajos recursos. Le hicieron pasar un infierno durante 25 años. Esta es una historia bastante triste por todo lo que tuvo que vivir esta pobre chica. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este caso. Y si te ha gustado el video, dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de los próximos casos que traiga el canal. Y antes de que te vayas, quiero contarte algo. Una enfermera en Inglaterra tenía un hobby muy turbio y era asesinar bebés prematuros que llegaban a su hospital. Pero lo más increíble de esto era que lo hacía por una razón muy extraña. En el video que estás viendo en pantalla te cuento esta historia bien detallada, así que anda a verla, no te la puedes perder. Amigos y amigas, muchas gracias por haber llegado hasta acá y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente antecedente.